Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, y del capítulo 1 vamos a estar leyendo el verso 4. Y dice así la palabra del Señor. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia que tiene para con nosotros. Gracias por abrir los ojos de nuestro entendimiento para que entendamos las cosas que pertenecen a esta vida que nos has dado, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por todas las cosas gloriosas que nos das. Ayúdanos, Señor, a ir adelante rumbo a la perfección, sabiendo que tu mano de poder va en operación en nuestras vidas, pues nos estás llevando a ser mejores creyentes, cristianos, mejores cristianos. Hoy mejor que ayer y mañana será mejor que hoy. Así nos enseña tu palabra que tú perfeccionas nuestras vidas. Mi amado Señor, te rogamos que el poder de tu Espíritu tome en esta noche el control de todas las cosas, reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos en el nombre de Jesús, sea hecha pedazo y deshecha en el nombre de Jesús, y tu abundante Espíritu llene nuestros corazones. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 4, donde dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. Y esta palabra vida, tiene dos significados en el griego, en el idioma griego en que se lo escribieron, y hay dos palabras que dan el significado de vida. Una palabra es la palabra bios, que significa la vida natural que todos nosotros tenemos. Nacemos con una vida natural y bueno, y ahí es donde nosotros nos movemos. Esa palabra es bios, que es de la vida natural. Y hay otra palabra, que es la palabra zoe, que es la que se utiliza en este pasaje, la palabra zoe, que significa la vida divina, es decir, la vida de Dios. Entonces, una cosa es la vida natural, y otra cosa es la vida de Dios. Y acá la Escritura dice que en él está hablando del Señor. Usted cuando lee Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Entonces cuando usted va avanzando descubre lo que dice este pasaje. En él estaba la vida. Entonces cuando dice en él estaba la vida, no está hablando de su nacimiento de María en aquel día que se hizo la pronunciación, sino que está hablando de la otra vida. No la vida del hombre natural, sino que está hablando de la vida de Dios. Y dice, en él estaba esa vida. No solamente estaba la vida de su naturaleza humana, sino que estaba la vida de Dios metida dentro de él. Por eso dice, en él estaba la vida. Entonces hace un resalto, porque es de destacar que son dos cosas diferentes. Una cosa es la vida natural, que tiene un principio y tiene un fin. Nuestra vida es así, nacimos un día, aparecimos en escena y un día ya determinado de parte del Señor nos tendremos que ir de esta tierra para ir al Padre. Dejaremos esta tierra y nos iremos al Padre. Entonces esta vida tiene un principio y tiene un fin. Pero esta otra vida, lo que dice, en él estaba la vida, es una vida que no tiene fin. Por eso se llama la vida eterna, es decir, que no finaliza. Es una vida que no tiene fin, que no tiene nada que ver con esta vida natural que nosotros tenemos. Y acá el escritor dice, en él estaba la vida. Y ahí en esa palabra vida, en el griego usa la palabra zoe, que significa la vida divina, la vida de Dios, la vida de Dios.
Y luego dice, y la vida era la luz de los hombres. Quiere decir que esta vida espiritual que tenía el Señor, esta vida se manifestaba. Esta vida, dice, era la luz de los hombres. ¿Por qué dice que esta vida era la luz? No es porque era un resplandor de luz que salía de él, simplemente por las acciones que producía, por la vida que estaba dentro de él, la vida de Dios. Porque cuando la vida de Dios está en una persona, se producen acciones espirituales. Es decir, deja de ser el mismo, deja de ser lo que era y ahora empieza a manifestar la verdadera vida, la verdadera. ¿Por qué decimos la verdadera? Porque esta que poseemos naturalmente es pasajera, pero la otra es eterna. Entonces cuando habla del Señor dice, en Él estaba la vida. En ningún otro hombre lo hubo, a no ser que en Adán, el primer Adán, cuando estaba en el huerto del Edén, que tenía la vida. Él tenía la vida, era un hombre perfecto y manifestaba la vida de Dios. Hasta que cayó justamente de esta vida por transgresión. ¿Y qué ocurrió con esa vida? Esa vida se apagó, se murió. Porque la Biblia dice, como el pecado entró al mundo, dice, por un hombre, y así dice, pasó a todos los hombres. Con el pecado vino la muerte pasó a todos los hombres. Entonces todos los hombres cuando nacen con una vida natural, pero no con esta vida espiritual que estaba en Jesús. Jesús fue el único hombre que nació con una vida natural, es decir, con bios, la vida natural, y también con una vida zoe, que es la vida divina, la vida de Dios. Entonces Juan quiere especificar este asunto cuando dice, en él estaba la vida. Entonces cualquiera podría decir, no, sí, como cualquiera, yo también tengo la vida. No, la vida que tenía él no la tenía cualquiera, porque todos no poseían la vida de Dios. Entonces Juan dice así, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la vida. Cuando nosotros vamos a San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, este mismo Juan, capítulo 10, verso 10, dice el escritor lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Jesús ahora hace una declaración y dice, el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces está hablando de una vida abundante, no está hablando de una vida chiquita. ¿Qué es lo que mató la vida abundante que estaba en el primer Adán? ¿Qué es lo que mató? El pecado. Entró el pecado y por el pecado la muerte. Entonces, ¿qué es lo que a esta vida abundante que el Señor da no se deja ver o no se produce en la persona el gozo que debería de haber a causa de la vida que tiene? ¿Qué es lo que rompió justamente en el huerto del Edén esa vida? El pecado. ¿Y qué es lo que hace mal a esta vida espiritual que la persona recibe? El pecado. Siempre el pecado ha sido el problema para el desarrollo de una vida espiritual. Nosotros conocemos nuestra salvación, no es por obra, sino que es por la fe. Entonces Dios nos sostiene, Él sostiene la vida que a nosotros nos ha dado. Pero ¿qué es lo que frena el desarrollo de esta vida? Porque no habla de una vida, sí, yo tengo la vida eterna, sino que habla de una vida abundante. Es decir, una vida que abunda en gracia, abunda en dones, abunda en talento, abunda en virtudes, abunda, porque así es la vida de Dios. Las virtudes de Dios abundan en esta vida de aquel que la posee. Nosotros miramos a Cristo y vemos cómo es que la totalidad de la deidad, la vida de Dios estaba en Él y las manifestaciones que hacía. Los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban.
los paralíticos caminaban, los muertos eran resucitados, a los pobres era predicado el evangelio, las puertas de los que estaban presos se abrían, los que estaban entristecidos le era colocado manto de alegría. Es decir, había un hombre en el cual estaba la vida, y no era un poquito, vida en abundancia, a tal punto que una mujer viniendo detrás tocó solo el borde de las vestimentas del Señor y recibió parte de esta vida porque su cuerpo fue sanado. Es decir, la vida fluyó. La vida de Dios no es una vida chiquitita que andamos todos tristes y amargados. No, es diferente, es diferente. Entonces Jesús dice que Él vino, dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces el Señor vino para que los hombres que crean en Él tengan esta vida. Es decir, una vida diferente a la vida del hombre natural. El hombre natural va detrás de cosas naturales, de bienes materiales, porque para él la vida del hombre consiste en tener comida, en tener vestimenta, en tener dinero, en tener comodidades. Entonces alguien piensa que porque tiene dinero, tiene comodidades y puede hacer cosas, entonces en él está la vida. Pero la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La alegría, la verdadera alegría, no consiste en la cantidad de bienes que posee. El gozo verdadero no consiste en que si tiene o no tiene, sino que el gozo verdadero y la alegría que es de Dios consiste en la vida abundante que debe de tener, en la vida de Dios, en la vida de Dios. Por eso dice, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, no un poquitito, tengo un cachito de vida, no, he venido para que ustedes tengan vida en abundancia, he venido a hacerlos libres, verdaderamente libres. Un hombre libre es un hombre que tiene vida en abundancia, es lo que le dijo Jesús a los judíos. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, dice, conoceréis la verdad. Y al conocer la verdad, dice, esa verdad lo va a hacer que sean sus discípulos y lo va a hacer libre, verdaderamente libre. Y ellos dijeron, ¿cómo vamos a ser libres si nunca fuimos esclavos? Y Jesús le dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, ¿cómo puede manifestar a alguien con una situación así y con una vida así, manifestar la vida abundante? No puede, porque el pecado trae alegría, trae tristeza, trae angustia, no trae alegría, trae tristeza, trae angustia, trae pesar, es decir, trae dentro de su corazón cosas feas. Cuando se introdujo el pecado, el gozo y la alegría de Adán desapareció. Lo que antes sentía de su comunión con Dios, de la presencia de Dios, ahora sentía diferente. Apareció Dios en el huerto y Adán se escondió. ¿Qué lo llevó a esconderse? El pecado que justamente había entrado. Quiere decir que el opositor de esta gracia para que esta vida en abundante se desarrolle es justamente aquello que entró en un principio, el pecado. Entonces, una vida en desobediencia a Dios, ¿cómo va a poder gustar la vida abundante que dice la Biblia que Él ha dado a sus hijos? Entonces, una vida de pecado no puede gustar la vida en abundancia que Dios ha dado, porque el pecado trae una falta de relación con Dios, una separación de Dios, es decir, trae amargura, tristeza, pesar. Nunca hubo enfermedad, pero cuando se introdujo el pecado apareció la enfermedad. Nunca existió la muerte. Sin embargo, cuando se introdujo el pecado, se introdujo la muerte también y Caín mató a Abel. ¿Y qué es lo que surgió? La tristeza, la amargura, el pesar, el llanto, el dolor. ¿Y por qué causa? ¿Cuál fue la causa de todos estos males? El pecado que entró en el mundo. Quiere decir que el enemigo de estas cosas maravillosas que Dios ha dado es justamente el pecado, la desobediencia a lo que Dios dice. Entonces Jesús dijo así, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo vine para eso.
No vine para que sigan viviendo una vida común, una forma de vida natural y para que sigan en el sentir humano. No. Yo vine para que ustedes tengan esta otra vida, si bien tienen la vida bios, que es la vida natural, pero para que tengan esta otra vida, Zoe, la vida eterna, es decir, la vida de Dios. Yo para eso he venido, para que tengan vida, pero en abundancia, para que tengan alegría, pero en abundancia, para que estén siempre gozosos a causa de la abundancia de la vida que está dentro de la persona. Vida en abundancia. Por eso, cuando nosotros leemos en el libro de Juan, capítulo 17, verso 3, el Señor dice así, hablando de esta vida, dice así: y esta es la vida eterna, porque Zoe es la vida de Dios, que es la vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ahora Jesús, es decir, mira hacia la vida eterna y dice, esta es la vida eterna. Porque muchos dirían, ¿y qué es la vida eterna? ¿Y qué? Parece como que es algo lejano. Entonces Jesús dice, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. ¿Que conozcan a quién? Que conozcan a Dios. ¿Y qué más? Y no solamente que conozcan a Dios, el único Dios verdadero, sino a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, en esta palabra hay algo muy particular porque dice que te conozcan a ti. Entonces habla de la palabra conocer, que esa palabra conocer, que en el griego es la palabra ginosco, escuche bien lo que dice así, conocer, ginosco. Es una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. Entonces dice que te conozcan a ti. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué nosotros hemos sido introducidos en Cristo? Para que conozcamos a Dios. ¿Y qué significa eso? Que tengamos una relación con Dios. Una relación con Dios a la mañana, una relación con Dios a la tarde, una relación de comunión con Dios, una relación de elevación del corazón hacia Dios, una elevación de nuestra mente y nuestro pensamiento hacia Dios. Es decir, conocer significa esto, una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. Esto es Dios. Y a este respecto, lo que es conocido, ya sea Dios, sea el Señor Jesucristo, lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce. Entonces, aquel que conoce, que alcanza la vida eterna, Dios para él es importante. La iglesia donde nos reunimos para adorar a Dios es importante. ¿Por qué? Porque conoce a aquel que habita en su templo, en la iglesia, el que habita dentro del corazón de los que han creído. Entonces, al conocer a Dios, Él le da valor a los cultos, le da valor a los hermanos, porque sabe que Cristo está en el corazón de los hermanos, le da valor a la reunión, a todo lo que pertenece a Dios, le da valor. ¿Por qué? Porque conoce a aquel que le dio la vida. Es decir, en Él está la vida eterna. Jesús dijo así, esta es la vida eterna, que te conozcan, que te conozcan. No es simplemente, no, sí, yo creo en Dios. Yo antes de aceptar a Jesús como mi Salvador, yo también creía en Dios. No, sí, Dios, sí, Diosito, sí, Dios. Siempre hablábamos de Dios. Y Jesús, sí, el Hijo de Dios que murió en la cruz, siempre hablábamos a Dios. Pero yo nunca había tenido una relación de comunión con Dios. Sí, Dios de acá, Dios de allá, y ahí finalizaba todo, pero no había una relación, hasta que Dios me trajo a su templo, recibí a Jesús como mi Salvador, entonces se estableció una relación de comunión de Dios conmigo y conmigo con el Señor, de Jesucristo conmigo y conmigo con el Señor. Entonces de ahí en adelante se estableció una relación que no se rompe, una relación que no se separa, una relación firme con el Señor. Es la vida eterna. Es la vida eterna. Por eso dice, esta es la vida eterna, que te conozca, es decir, que tengan una relación
con Dios, una relación de comunión. Pues, ¿cómo puede alguien decir que tiene la vida eterna y no tiene una relación de comunión con Dios? No tiene una relación de comunión con el Señor. Y él dice, no, pero yo conozco a Dios. Sí, pero ¿y la relación? Porque justamente la vida eterna es que lo conozca. Es decir, que exista una relación del hombre y Dios, una comunión. Esa comunión que se rompió a causa del pecado en el huerto del Edén, ahora, a causa del perdón de Dios por el sacrificio de Cristo, entró en una verdadera comunión. Es decir, recibió la vida en abundancia que dijo Jesús. Está hablando de una comunión con Dios en abundancia. Está hablando de una comunión con Cristo en abundancia. No es una gotita, es una verdadera comunión con el Señor, verdadera. Por eso Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No hay otro Dios. Y a Jesucristo, a quien tú has enviado, que te conozcan. Conocer, ginosco. Una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. A este respecto, lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce, y de ahí el establecimiento de una relación. Entonces, ¿cómo puede decir alguien que tiene vida eterna y no tiene un establecimiento de una relación con Dios? Y no tiene un establecimiento de una relación con Cristo. ¿Cómo es que tiene vida eterna si la vida eterna consiste justamente en una relación con Dios? Nosotros recibimos a Jesús, nos bautizamos y buscamos su presencia y venimos a rendir un culto para Dios. No venimos a rendir un culto para el hombre, venimos a rendir un culto para Dios. Por eso nos esforzamos en cantar, en alabar, en glorificar su nombre. Nos esforzamos a estar en su presencia porque conocemos el valor de un culto para Dios. Conocemos su valor. Por eso es que estamos en la iglesia. Conocemos el valor de congregarnos, el valor de la palabra de Dios, el valor del Espíritu Santo, sabiendo que Él, el Señor, dice, en medio de la congregación te alabaré. Quiere decir que en medio de esta congregación está el Señor también. Él alaba con nosotros a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Entonces, si Él alaba a Dios porque conoce lo que es, como nosotros, lo que hemos recibido, la vida eterna, no vamos a conocer el valor de un culto para Dios. Por eso nosotros dijimos, los cultos, las reuniones de culto no son una reunión del frontón, una reunión de un club. Se reúnen todos los socios del club. Acá no hay socios, acá hay hijos de Dios. Acá hay hijos de Dios, y sobre de ellos está aquel que dijo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. ¿A quién alaba? A Dios. Alaba a Dios. Por eso dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que tiene la vida eterna y no conoce al Señor? No tiene una relación de comunión con Dios. No se congrega, no lee la Biblia, no ora, vive una vida mundanal, alejada de Dios o alejado de Dios. Parecería ser que no tiene a Dios en su corazón porque sus pensamientos están hacia afuera. Ama más al mundo que las cosas del Señor, pero dice, yo tengo vida eterna. Ahora nosotros vemos lo que significa tener vida eterna, y tener vida eterna significa tener una relación con Dios. Entonces, ¿qué vida eterna tiene aquel que no tiene una relación con Dios? Que no le da valor a las cosas que son de valor, las cosas que son de Dios. Porque nosotros miramos, conocer, ginosco, una relación, una comunión entre la persona que conoce y el objeto conocido. Entonces, la persona conoce a qué objeto, conoce a Dios. Se despertó su sentido. Dios, dijo de repente, Dios existe, Dios, puedo percibirlo, puedo entenderlo. Dios se despierta de repente. Una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. A este respecto, lo que es conocido es de valor e importancia para él.
Entonces conoce a Dios y ahora es de valor. Dios es de valor para él. La palabra que salió de la boca de Dios es de valor para él. Las alabanzas con que se elevan hacia Dios es de valor para él. Y todo lo que tiene con Dios es de valor para él porque él conoce a Dios. Ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Va creciendo y va aprendiendo a amar la justicia y aborrecer la maldad. Va en desarrollo espiritual. Por eso dice, esta es la vida eterna, esta es la vida. No porque alguien diga, yo tengo la vida eterna. No, esta es la vida eterna. Que te conozcan. Ginosco. Una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. Una relación, una comunión. Es decir, tiene una relación, tiene una comunión uno con el otro. Es decir, el hombre y Dios y el hombre tienen una relación. Vamos al huerto del Edén y miramos en el huerto del Edén al primer Adán. El primer Adán tenía una relación con Dios. Dios venía al huerto del Edén y él se presentaba delante de Dios porque había una relación. Pero cuando entró el pecado cortó la relación. ¿Qué hizo Adán? Se escondió. Se puso lejos. ¿Qué lo llevó a alejarse de Dios? El pecado. Por eso el enemigo del creyente es el pecado. No puede ser el amigo del creyente el pecado y vivir una vida de pecado. No, es al revés. El enemigo del creyente es el pecado. Porque fue el pecado el que destruyó al primer Adán y por causa del pecado los que han creído recibieron vida por el Señor, pero nacieron muertos de la vida de Dios. Sin embargo, nosotros vemos la palabra de Dios como Jesús no tuvo un padre humano, porque si lo hubiera tenido, hubiera nacido muerto, sino que tuvo un Padre divino, el Espíritu de Dios vino sobre María, entonces lo que nació fue un santo ser, y el escritor dice, en él estaba la vida, y la tierra por segunda vez sintió los pies de un hombre justo, santo y perfecto sobre de ella. Un hombre me ha pisado, un hombre de Dios, un hombre de Dios. Por eso el pecado es el enemigo de esta vida espiritual. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, cuando esta vida abundante se manifiesta en aquellos que han creído, se producen cambios. ¿Por qué? Porque el hombre que ama a Dios empieza a oír la palabra de Dios. Y al oír la palabra de Dios va tomando las palabras. Y al tomar las palabras va cambiando de pensamiento. Y al cambiar de pensamiento va cambiando de acciones. Y sus obras ya no son las mismas de antes. Ahora hace obras de una vida espiritual, una vida eterna que ha recibido. Por eso es luz. Los hombres ven no rayos que salen de él, sino las obras que hace, la bondad, la generosidad, el amor, todo lo que produce, lo que viene de Dios, está dentro de un hombre que va caminando y va manifestando la vida de Dios en obra y los hombres se asombran. ¿Cómo no robó? Podía haber robado, estaba ahí, podía haber agarrado. ¿Cómo es que no robó? ¿Cómo es que entregó lo que encontró? ¿Cómo es que devolvió aquello que se perdió? ¿Cómo? Entonces es una luz a causa de la vida abundante que está dentro de él. En él estaba la vida, en él. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Por eso dice que un pueblo, dice, sumido en la oscuridad, vio gran luz. ¿Quién no robaba? ¿Quién no mentía? ¿Quién no engañaba? ¿Quién no dañaba al prójimo? ¿Quién no hacía de una o de otra manera lo malo? Y de repente aparece un hombre haciendo lo justo, lo recto, lo correcto y lo que agrada a Dios. Entonces ilumina, todos se dan vuelta a mirarlo. Un hombre que alaba a Dios, un hombre que glorifica a Dios con sus hechos y con sus obras. Por eso es que dice en los evangelios, vimos su gloria, la vimos. Su luz, la vimos, vimos su gloria, su forma de ser, de proceder, de actuar, de hablar. Vimos su gloria, gloria como un hijo de Dios. Es como el hijo de Dios, vimos su gloria. Lleno de gracia
porque Dios estaba con él, y lleno de verdad. No había engaño en su boca. No engañaba, no mentía, no defraudaba, no hería, sino que curaba, sanaba, vendaba, abría las puertas a los presos, fortalecía a los débiles, levantaba a los caídos, daba fuerza al que no tiene ninguna. La luz. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la luz. Por eso dice, yo he venido para que ustedes también tengan vida y tengan vida en abundancia. No vida poquita, no un poquito de vida. No dejen que el pecado quiera apagar esa vida. No un poquito de vida, para que tengan vida y vida en abundancia. Que sobreabunde esa vida, que sobreabunde el gozo, que estén siempre gozosos y siempre dispuestos a lo bueno, a lo justo, a lo recto. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo de Dios. Ese es el reino de Dios. Esa es la vida abundante que estaba en Cristo. Por eso hay un salmo que dice, ciñe, dice, tu espada en tu muslo, oh valiente, cabalga sobre palabra de verdad, de sinceridad, de justicia. La luz. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y luego dice, esta es la vida eterna que yo he venido a darle, que te conozcan a ti, que conozcan a Dios, conocer, que tengan una relación de comunión con Dios, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, una relación de comunión con Dios y una relación de comunión con Jesucristo, con el Señor. Una relación, ginosco, una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. A este respecto, lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce. Y de ahí el establecimiento de esa relación, ¿no? Saber sentir una comunión con Dios es algo tan hermoso, una alegría que no tiene nada que ver con lo terrenal, con lo humano, algo sobrenatural. No sabe lo que es una relación. De ahí al conocer el establecimiento de esa relación con Él. Por eso Jesús dijo, miren y guárdense de toda avaricia, de tener en el corazón, voy a alcanzar cosa, aquello, lo otro. La vida del hombre, esta vida, no consiste en cuanto más bienes tengo, entonces yo tengo la vida eterna. No tiene que ver con los bienes. La Biblia dice, en él estaba la vida. Y Jesús confesó, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y en él estaba la vida. Quiere decir que esta vida no tiene nada que ver con los bienes que poseemos, si tenemos o no tenemos. Quiere decir que tener abundancia de material no significa que tenemos la vida eterna. Como no tener material no significa que tenemos la vida eterna. Es otra cosa que no tiene que ver con los bienes materiales, sino que tiene que ver con la relación con Dios y con Jesucristo. Con eso tiene que ver la vida eterna. Por eso Jesús dijo así en Mateo 5:14, dijo así: vosotros soy la luz del mundo. Es decir, le dijo a los discípulos, ahora ustedes son la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿es verdad? ¿De qué lo hizo partícipe a los discípulos? De la vida eterna. Porque la vida eterna es la luz de los hombres. Y luego de hacerlo partícipe de esta vida eterna y de esta vida y vida en abundancia, luego le dice a los discípulos, ahora vosotros sois la luz del mundo. Ahora son ustedes la luz. Yo me tengo que ir, pero quedan luces en la tierra para iluminar.
encendió las luces, llenó de vida a los que creyeron, se fue, pero la vida se fue multiplicando y la luz en el mundo se fue multiplicando y sigue multiplicándose. ¿Por qué insistimos nosotros en la predicación? Se debe predicar, se debe ir a evangelizar, porque cada vez que usted va y habla, usted lleva luz, la luz de Dios. Y los que son del Señor van a oír y van a bendecir, y los que están apartados como pábilos que están humeando van a ser encendidos por la propia luz de Dios que está dentro suyo. Por eso necesitamos hablar del Señor. Debemos hablar, predicar del Señor, debemos. Entonces Jesús les dijo así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder porque está iluminando arriba. Ni se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino en el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que alumbra? Las buenas obras. Usted devuelve lo perdido y alumbra. ¿Cómo me lo devolvió? Y ya hay poca gente que es así. Confiesan aquellos que no tienen a Cristo. Sí, porque en Él está la luz. Esa acción produjo luz, iluminó el corazón del que lo recibió. Dijo gracias, pero después comentó: ¿cómo puede ser? ¿Todavía hay personas así? Se podía haber quedado con lo que encontró, el celular, la billetera, bienes. Se podía haber quedado, pero no, me buscó. No solamente que la encontró, me buscó a mí. El dueño me la trajo y me la dio. No, acá hay algo, claro que hay algo. Es una luz que ilumina. Por eso dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Así alumbre. Quiere decir, ¿qué es lo que ilumina el corazón de los hombres? Las buenas obras, producto de esta vida abundante, de esta vida eterna que han recibido aquellos que tienen a Cristo dentro de su corazón. Producto de esta vida abundante. Y por último, en Primera de Juan, capítulo 5, verso 10, dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Verso 11. Y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuántos tienen al Hijo de Dios? ¿Cuántos tienen al Hijo de Dios dentro de su corazón? En cuanto habita Cristo por la fe dentro de su corazón, el que tiene al Hijo tiene la vida. La vida de Dios, la vida abundante, la vida divina, la vida que estaba en Cristo Jesús. Por eso dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, en nosotros está la vida, y nosotros somos la luz de los hombres. Amén, hermano. ¿Entendemos esto? Que no se apague la luz, sino que el Espíritu fluya dentro de nosotros y se manifieste. No una vida chiquita, vida y vida en abundancia, como el Señor, a lo que hemos creído, nos ha dado.